contexto internacional que rodea estos eventos en América Latina, que considero fundamental desde muchos puntos de vista. Creo que lo que está pasando en América Latina no puede entenderse si no se lo ubica dentro del contexto internacional. Por muchas décadas bajo su nefasto está cada vez más acorralada por sus enormes dificultades económicas, su crisis, por sus derrotas militares, por su difícil situación interna, cada vez más agravada por sus aventureras políticas económicas, su enorme endeudamiento interno, por la enorme polarización social de su pueblo, incluso por la radicalización de la oposición. Por primera vez tenemos el surgimiento de una izquierda importante en América Latina, que si bien no es una izquierda revolucionaria propiamente dicha, sí está claramente ubicada en un centro progresista y opuesto totalmente al neoliberalismo, y cuyas principales figuras se han solidarizado con los sucesos, sobre todo el último suceso en este caso de Bolivia, pero también con muchos otros de América Latina. Creo que lo que está pasando en América Latina tiene que ver fundamentalmente con eso. América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, que está siendo derrotado en todas partes del mundo y está haciendo recaer sobre América Latina, en conjunción con las fuerzas, con las grandes fuerzas de las oligarquías tradicionales, de la gran burguesía de estos países y de los grandes grupos financieros y clientelares generados en esta región. Por ejemplo, los grupos de las iglesias evangélicas organizados a nivel internacional, cuyo papel ha sido fundamental en el elevamiento de Bolsonaro, de la acción de los llamados golpes blandos, del soborno de los jueces, el papel del SNAP, de los judiciales, combinado en muchos países como en Bolivia, con el papel de los ejércitos. O sea, en última instancia, con una reacción de la fuerza desplazada, sobre todo en América del Sur, en el primer decenio del siglo pasado, que es una actitud revanchista. En general, en ese sentido, es imprescindible ver que lo que está sucediendo en América Latina, la devastación que está teniendo nuestro continente por políticas contrarrevolucionarias, como las tomadas por los gobiernos de Macri en Argentina, de Bolsonaro en Brasil, en Chile sucede algo parecido, en Colombia, con el retorno al poder del uribismo, diríamos así, es parte de un fenómeno mundial, de un fenómeno de empobrecimiento, de desastre social, de ruptura de los tejidos sociales, de políticas ambientales desastrosas, de ataques contra la educación y la ciencia, y bueno, de empobrecimiento generalizado de la población y de reducción a ruinas de lo que en algún momento
se llamó Estado de Derecho y democracia representativa. Entonces, dentro de ese contexto hay una reacción mundial muy importante que han colocado a la defensiva a Estados Unidos, que ha sido derrotado completamente en la destrucción del Medio Oriente, que junto a la Unión Europea han destrozado países enteros como Libia y generado una enorme, nunca vista masa de millones y millones de gente, sin contar los muertos, desplazados de sus países de origen y dando vueltas por el mundo buscando dónde poder vivir, con muchísimas similitudes a lo que está pasando en América Latina. Todo esto conjugado con el desarrollo de la delincuencia mundial, que cada vez más se parece al fenómeno del yihadismo, que vive cada vez más de estos hechos. Entonces, digamos, América Latina está sufriendo esta situación, pero también la emergencia de otros países, que el caso más importante es el de China, el de Rusia, el actual, digamos así, desde el año 2000, que están discutiendo junto con múltiples otros países, en general países de, digamos, economías mixtas, yo las llamaría social productivistas, no neoliberales ni especulativas, que están pensando en esta situación tan difícil de Estados Unidos, que se defiende con guerras comerciales, con embargos, con provocaciones constantes, que han llegado sobre todo a su patio trasero una enorme intensidad. Los golpes blandos, los bloqueos, diríamos económicos, como el que está sufriendo Venezuela, ¿no? Las medidas de diferente tipo, por ejemplo Cuba, ¿no? Que están viviendo el empeoramiento de sus condiciones económicas y sociales. Entonces, eso ha llevado en todo el mundo, salvo tal vez Asia Oriental y algunos países de Europa, tiende a llevar cada vez más a una situación, uno de agravamiento, de surgimiento y desarrollo de una guerra fría a nivel mundial que tiene algunos puntos de guerra caliente. Dos, a guerras civiles latentes en la mayoría de los países del mundo, que en cualquier momento se expresan en colosales choques sociales de distinto signo. Y finalmente una crisis de gobernabilidad mundial, donde prácticamente no hay gobiernos estables por las condiciones existentes. Lo de en América Latina dentro de esta situación está la defensiva, pero dentro de una ofensiva mundial contra Estados Unidos, en la cual América Latina necesita considerarse parte del mundo y apoyarse en esas fuerzas progresistas que están apareciendo en el mundo, porque son una ayuda inestimable para las luchas de otros países. Entonces, concretamente, creo que esto es fundamental tenerlo en cuenta. No podemos seguir pensando en nuestra región. Debemos ubicar nuestra región en el mundo y en corregir los errores que hemos cometido en esta primera etapa para encarar un desarrollo, medidas sociales de preservación del medio ambiente y de multiculturalidad que vayan unidas también a un desarrollo económico y tecnológico que posibiliten evitar que nuestros países caigan en la hambruna o den argumentos a la derecha para atacarnos. Entonces yo termino con esta cuestión. Prepararnos, defendernos para esa ofensiva
de manera solidaria y buscando ampliar los lazos con todos los pueblos del mundo que están luchando contra la terrible situación por la que atraviesa actualmente la humanidad. Eso sería mi posición. Muchísimas gracias, Alejandro. Por ahí alguien me mandó un pequeño mensaje que dice algo así como: mi único pecado es ser indígena y amar a mi pueblo. Juan Evo Morales Ayma. Vamos a continuar. Le vamos a pedir a nuestro amigo José Crespo que comencemos esta charla sobre lo que está aconteciendo en Bolivia. Y pues de alguna manera también decir que estamos aquí reunidos porque esta situación de lo que está aconteciendo en Bolivia nos duele y a la vez nos hace pensar y nos hace reflexionar. Por favor, querido. Gracias. Bueno, muchas gracias a Marco Barrera, a Paco Ignacio, que no está aquí con nosotros, pero que es siempre el culpable de las cosas buenas que pasan en medio de los libros. Agradecer, por supuesto, a los hermanos con quienes comparto la mesa y fundamentalmente agradecer, hermanos mexicanos, a cada uno de ustedes que está aquí escuchándome para poder expresar mi visión o nuestra visión sobre América Latina. Y lo primero, inevitablemente, que debo decir es que estamos agradecidos los bolivianos con el presidente AMLO, estamos agradecidos con el canciller Ebrard, pero agradecemos en ellos en realidad al pueblo mexicano, agradecemos en estos dos mandatarios al pueblo mexicano, que es al final el que acaba en el día a día cobijando a todos los bolivianos que, encabezados por nuestro presidente Evo Morales, pues tendrán en algún momento que pedir asilo en este país. Es una pena que tengamos que hablar de América Latina el momento en que uno de los países que en los últimos 14 años respecto o mirando su participación como un país con un gobierno progresista y revolucionario, de repente tengamos que venir hoy día, exactamente hoy día, a decirles que se ha consumado en Bolivia un golpe de Estado. Voy al final de la exposición, antes de que me empiecen a pasar los papelitos de 5 minutos, 2 minutos, etc., contarles con algún detalle el tema de Bolivia, ¿sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo es que aparece esta locura de un golpe de Estado en el país suramericano más exitoso en términos de desarrollo económico y social en los últimos años? O sea, es la locura del golpe de Estado y la locura, voy a darles solamente algunos datos al final, de un modelo de desarrollo que funciona y que tuvo éxitos, pero muy por encima de lo que se había pensado antes. Pero el tema aquí es América Latina y yo quiero compartir con ustedes primero, porque no nos da tiempo para hacer análisis tan detenidos, tan académicos, quizá tampoco soy capaz de hacer mucho eso, pero quisiera que pensemos en esta primera parte, si me permiten, haciendo un esfuercito. Imagínense 30.000 libros juntos en una biblioteca particular, ¿no? Yo entraba acá a la librería y decía, ¿cuántos libros habrán aquí? Por supuesto que más que 30.000, porque es una librería. Pero yo pregunto, ¿quién? 170.000, ok, muy bien. Pero pensemos en una librería particular. Una librería particular de 30.000 libros es casi una vida dedicada a ese tema. Pero la imagen que quiero que tengan además es que esos 30.000 libros se están quemando.
Entonces dice, eso no puede ser, eso es Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial o los años o meses anteriores a la Segunda Guerra Mundial, o cuando se pone a quemar libros en la invasión a París. No creo que tengamos otras imágenes de semejante cantidad de libros quemados. Pues en esta semana eso es lo que ha ocurrido en Bolivia. El fascismo ha quemado la biblioteca privada del vicepresidente Álvaro García Linera, un académico, político académico de izquierda que acompañó al presidente Evo en estos últimos 14 años de gobierno. Esa es una excelente imagen del fascismo, ¿sí? Porque hemos ido perdiendo la noción del fascismo en los últimos años, y esto para mí ha sido realmente muy fuerte para poder recordar. Y también tengo una segunda imagen para compartir con ustedes, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia pidiéndole al presidente Evo Morales que renuncie como presidente. Eso no lo veíamos en Bolivia sino hace 40 años, que fue el último golpe militar que se dio allí. Si antes dije esa imagen de los libros quemándose es fascismo, pues esta imagen del comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia exigiéndole, entre comillas, al presidente Evo que renuncie, eso es estrictamente golpe de Estado. No tiene otro nombre, no hay que darle otras imágenes, otras figuras. Pero al mismo tiempo, con esas dos imágenes tan fuertes, sí quiero recuperar una tercera. La primera dije fascismo, la segunda golpe de Estado, y una tercera es cuando México, piensen ustedes en la mañanera de hoy, el canciller Ebrard, el presidente AMLO al lado, diciendo que aquel ofrecimiento de asilo que le habían hecho a Evo Morales fue aceptado y que, qué bien, ¿no es cierto?, Evo Morales estaba en México, ¿sí? Esa imagen merece otra palabra, y les va a parecer extraño que la diga, esa imagen es Latinoamérica, ¿sí? Esas tres palabras creo que son fundamentales en este momento. Una muy de coyuntura, que es el golpe de Estado en Bolivia, pero sí hay dos otras palabras que creo que nos van a marcar lo que viene posteriormente desde México hacia el sur. Es fascismo y Latinoamérica. ¿Cómo viene esto? ¿Qué es lo que nos ha pasado en el último tiempo? Recupero, solo lo voy a decir suavito porque nos lo ha expresado muy bien Alejandro Tabaj. En realidad estamos hablando de respuestas a la crisis neoliberal mundial, que se expresa en América Latina de una manera particular, y que en la crisis del neoliberalismo aparecen dos respuestas, una progresista revolucionaria y una fascista, otra vez neoliberal. La crisis neoliberal genera esa respuesta progresista revolucionaria que en todos los países, si hacemos un recuento, yo diría prácticamente en todos los países de América Latina, tiene expresiones que cada día se van fortaleciendo más. Algunas estallan como grandes movilizaciones, como el caso del Ecuador o de Chile en este momento, o las grandes movilizaciones también con algunos hechos interesantísimos como la libertad de Lula en el Brasil, o estallan también de otra manera mucho más convencionalmente democráticas, electorales, como el caso de la Argentina, o estallan también en una victoria después de muchísimo tiempo de la izquierda en la principal ciudad colombiana, o estallan con movilizaciones antigubernamentales en Haití. Empecemos a acercarnos acá, en Haití o en Panamá, o que se presentan otra vez en forma democrática con el éxito y la elección del progresismo en México, que es en realidad el aire que va hacia el sur para levantar este tipo de movimientos. Y si alguien es más minucioso puede hacer un análisis de cada uno
de los países de nuestra América Latina. El Uruguay, el Frente Amplio vence nuevamente en primera vuelta, y en cada uno de ellos tiene una expresión. Este progresismo, estas ideas revolucionarias, pero las tiene en democracia. Si debemos decir que hay una respuesta progresista o revolucionaria, creo que es imprescindible decir todas son respuestas democráticas. Democracia en urnas, democracia en las calles, democracia popular, democracia representativa, democracia participativa, porque esa democracia es de alguna manera la forma en que eligen nuestros pueblos para dar este combate, diría yo, en los últimos 15, 20 años, inclusive si pensamos en la primera victoria importante que tenemos con Chávez en Venezuela en 1998. Esa respuesta democrática es la que en realidad creo que debemos retomar y debemos hacer nuestra. La segunda respuesta es la respuesta de la derecha, es la respuesta conservadora, es la respuesta que intenta restablecer el neoliberalismo o potenciar el neoliberalismo existente cuando esté en sus peores crisis en algunos países, y esa respuesta no es propiamente democrática. Es una respuesta que, dependiendo del espacio nuevamente en el que estemos, es una respuesta violenta, pero fundamentalmente, y mire lo que está ocurriendo en los últimos años, diría 3, 4, es una respuesta fascista. Esa respuesta fascista que se ha presentado de una manera, pero virulenta en Bolivia en las últimas 3 semanas, 4 semanas, es también, o fue también una respuesta que se presenta en toda la campaña de la elección de Bolsonaro en el Brasil. Es una respuesta que está reflejando la actitud del presidente Piñera y de su gobierno en Chile, discriminadora, racista, y es en realidad en cada uno de los países, por el caso de Colombia, si bien hay una respuesta popular, hay una respuesta de movilizaciones y una victoria electoral en 1 o 2 ciudades importantes en la última elección, que no tiene otra vez más de un mes esa elección, también hay una respuesta otra vez fascista, de crímenes contra los dirigentes comunales, de crímenes contra los dirigentes campesinos y contra quienes están manteniendo las organizaciones populares en su país. Yo creo que, más allá de los matices, que son en realidad esos matices los que producen los libros, esta dicotomía, que tiene evidentemente un carácter en esta conferencia o en esta intervención fundamentalmente didáctica, esta es la dicotomía que nos debiera llevar, ¿no es cierto?, a entender, por lo menos así lo hago yo, entender qué es lo que está pasando en América Latina. Pero al mismo tiempo creo que es importantísimo mostrar los matices de esa reacción, de esa respuesta de derecha, de esa respuesta neoliberal. Los golpes de Estado. Por eso es importante establecer el carácter fascista de la respuesta. Son golpes suaves, evidentemente, que se han ido presentando en varios lugares, que tienen una forma constitucional o institucional. Podemos recordar el tema, el golpe suave clásico es el que se da en Paraguay, ¿sí?, cuando se expulsa al presidente Fernando Lugo, ¿sí?, con una triquiñuela legislativa. Los golpes judiciales, que es el mejor caso emblemático, es el de Lula, que se le impide ser presidente cuando tenía prácticamente una elección ganada, metiéndolo a la cárcel con una triquiñuela judicial. Pero han aparecido otros, ¿no? Yo le he llamado en varias oportunidades, me han dicho que no es muy académico, pero que me digo que tengo razón, que son los golpes desde adentro, ¿no? ¿Cómo les parece? El ejemplo ahí clarísimo, con todo respeto por favor, es Ecuador. O sea, desde dentro de nuestros propios movimientos, desde dentro de nuestras propias organizaciones, surgen este tipo de intervenciones, acciones contrarias a aquello que nosotros mismos habíamos estado construyendo.
desde nuestros propios espacios. Es emblemático, pero no es el único. Casi todos los países de América del Sur, prácticamente todos los países progresistas, hicimos que el señor Almagro sea secretario general de la OEA. Ahí, como negarse, votamos porque él sea así. ¿Saben por qué? Porque era el canciller, había sido el canciller de Pepe Mujica, y nosotros confiábamos plenamente en que ese era el personaje el más importante que podíamos tener prácticamente en toda la historia de la OEA. Y no resultó así. Me disculpo. Eso es lo que quería contarles de América Latina, esa visión, ¿no? Suaves, judiciales, desde dentro, y estos clásicos que vuelven después de muchos años, que son estos violentos militares. Es el caso de Bolivia. Podemos simplemente decir tres cositas, ahí sí acabo con mi intervención, decir tres cositas muy sencillas. Las elecciones en Bolivia del 20 de octubre y todo lo que ocurre después de la elección, las observaciones de la OEA, las acusaciones de fraude y demás, en realidad fueron el escenario nada más en el cual se presenta un real golpe de Estado que solo se puede entender como se dio en este momento a partir de una planificación muy, muy larga. Con elecciones o sin ellas hubiéramos tenido una situación tan grave como esta que hemos planteado. Simplemente por una razón, quizá cuando me toquen 5 minutos sí puedo aprovechar para dar algún detalle, simplemente por una razón, y así como les dije al inicio, en 3 imágenes les quiero dar una sola imagen de por qué hubo golpe de Estado en Bolivia. Porque gobernaba un indio de izquierda y totalmente exitoso. Ese fue el pecado del presidente Evo Morales. Pues muchas gracias. Bueno, antes de iniciar la conversación sobre Chile, vamos a escuchar un poco de música. Que me espere. Entonces, como ya escuché que me tengo que esperar, debo decir rapidísimamente que el fondo estaba a punto de abrir una librería en La Paz. Tuvimos una gran presencia en la última Feria Internacional del Libro en ese país. Llevamos una exposición maravillosa, doble, de unos códices prehispánicos y de fotografías de Marush Santís, una de nuestras mejores fotógrafas indígenas que tienen un gran prestigio a nivel internacional. Estamos por recuperar la exposición y esperemos poderla llevar. Originalmente iba a ir a Chile, pero por el momento, pues no. Entonces, ya no quiero decir a dónde va a ir porque, pues no vaya a agüitar el asunto, pero la vamos a itinerar y es para nosotros un orgullo el que nuestra querida Marush haya estado en La Paz y en el Alto, haya tenido su sombrero de chola, es nuestra reina maya en Bolivia y una de las mujeres con un pensamiento contemporáneo, una de las mejores fotógrafas de este país, que hoy me mandó un mensaje diciéndome simplemente: es muy triste. Y también, pues sí, mandar un saludo a nuestra señora embajadora Teresa Méndez allá en La Paz, quien fue y ha sido una mujer muy importante en todo lo que ha pasado, desde que ella llegó allá y que acompañó a Marush todo el tiempo y le dio cobijo, le dio casa en esos días que estuvo por allá. Eso sucede en lo que
Estoy esperando que me llegue un kick de que ya va a salir el video. No. Si no, ¿qué dicen? Bueno, ok. Bueno, Chile. ¿Ya? Va. Va el video. Ya que estamos aquí, vamos a pensar en una persona también, su entrega fue total, su idealismo lo llevó a pagar con su vida. Se trata de Che Guevara, soldadito boliviano. Bueno, pues como también tenemos una representación del fondo en España, quisimos hacer esta breve conexión. Y también hay noticias en España. El día de hoy, alguien me tiene que corregir si me equivoco, pero va a partir del día de hoy a gobernar el PSOE junto con Podemos, presidencia y vicepresidencia, whatever that means, dirían por ahí, pero bueno, ante lo que parecía suceder, pues quizás sea un respiro, y ese respiro es bienvenido, al menos para mí. Y pues, querido José Valenzuela, vamos a hablar de Chile. ¿Qué está pasando en Chile?
O si quieres hablar de América Latina, hazlo. Pero se siente, igual que Bolivia, se siente fuerte, arde. Muchas gracias, Marco y asistentes. Para que no me lleguen papelitos, voy a tratar de hablar 3 minutos. Miren, pero quisiera expresar mi total repudio al golpe de Estado que ha sufrido el pueblo boliviano, ¿no? Y también mi alegría por la llegada del presidente Evo Morales con bien y otra gente de su equipo de gobierno, ¿no? Hablar de Chile es bastante complicado hacerlo en un tiempo corto, porque hay toda una trayectoria histórica pasada que es más o menos compleja, y el movimiento que ha tenido lugar en las últimas semanas también es bastante complejo, ¿no? Entenderlo nos llevaría a hablar de las características económicas del proceso económico chileno. Hay ciertas particularidades del neoliberalismo chileno que son importantes de recoger. Las características, diríamos, sociológicas que también apuntan la problemática del Chile contemporáneo, una economía que empuja las ansias por el consumo desaforado y al mismo tiempo impide a nivel de capas medias que ese consumo se realice a plenitud, ¿no? En la crisis por la cual atraviesa Chile en estos momentos, por supuesto hay razones de carácter económico, razones de carácter sociológico, nacionales e internacionales, pero me voy a centrar exclusivamente en lo que podríamos llamar la dimensión moral del actual fenómeno chileno, porque me parece que además es relevante y llama la atención, digamos, es una de las peculiaridades del masivo movimiento que tiene en la actualidad ha venido desplegando el pueblo chileno. Y en esta dimensión moral yo creo que podemos distinguir 2 aspectos. Uno, el rechazo a las actitudes que ha venido ensayando la alta burguesía chilena, la clase dominante heredera de Pinochet, que es una actitud que no solamente expresa una concentración del ingreso rotunda, sino también un desprecio a los sectores medios y populares que a veces parece de franca caricatura. Por razones de tiempo me voy a permitir, aquí hay un amigo, hace poco lo entrevistaron en Chile, y declaró lo siguiente refiriéndose a esta situación de los de arriba y por qué esto ha venido generando un rechazo, una rabia cada vez mayor por parte de capas medias y capas de trabajadores y pueblo en general. Mire, Enríquez Ominami, ¿no?, que es pariente de un gran líder chileno, uno de los más grandes líderes que ha dado la historia chilena, en entrevista de hace una semana decía, comillas, la élite que concentra la ultra riqueza con un presidente ultra rico concentró un nivel de poder que ya era irritante. La paciencia de los chilenos se agotó con toda razón, porque además la élite fue extremadamente insolente, diciendo, no se preocupen, si trabajan más duro, ganarán más, y eso no es cierto, agrega Enríquez en Chile, ¿no? Y esta es no se preocupen, trabajen más y así van a ganar más. Cuando empezó el movimiento, fue el pretexto, digamos, por un aumento en el precio de las tarifas del metro. Y la reacción del secretario ministro del Interior dijo, levántense más temprano porque así pueden profitar de las tarifas más bajas que hay hasta las 5:30 de la mañana, ¿no? Esas son las respuestas que da la clase dominante
a los problemas por los cuales atraviesa Chile en la actualidad, ¿no? Pero esto no solamente se refleja, y es muy importante, en el rechazo, diría, en la dimensión moral del rechazo, que asume el rechazo en Chile sobre la clase dominante, sobre sus prácticas, sobre los valores que ha tratado de difundir y que son los valores que maneja, ¿no? También otro segundo aspecto que llama mucho la atención en esta dimensión moral es el rechazo masivo que se viene dando en contra de los partidos llamados de izquierda en la sociedad chilena, que fueron de izquierda en tiempos de Allende, pero que paulatinamente han dejado de ser de izquierda y se han transformado en administradores del modelo neoliberal en Chile, ¿no? También aquí quiero hacer una referencia para ir un poco más rápido, ¿no? Miren, un distinguido periodista muy lúcido, Manuel Cabieses, apuntaba en una reciente entrevista a lo siguiente. Ay, ¿dónde estás, Cabieses? Comillas, la concertación, en especial la nueva mayoría, es una especie de reedición de Podemos, ¿no? A nivel chileno, ¿no? Muchas esperanzas primero y después va mostrando lo que son en realidad, ¿no? De paso, por si acaso no lo sabían ustedes, cuando Podemos llegó candidata a la presidencia, una periodista, esta periodista la entrevistaron y dijo que el gobierno de Allende había sido un gobierno totalitario, ¿no? Esas son las figuras de la, entre comillas, progresismo chileno, ¿no? Bueno, seguimos con nuestro citado. La concertación, y repito, la concertación y en especial la nueva mayoría disponían de cierta capacidad de cooptación de las burocracias sindicales, gremiales y poblacionales. Esto les permitió postergar una crisis inevitable. El entusiasmo socialdemócrata de esos gobiernos alcanzó niveles grotescos, como por ejemplo cuando el diputado comunista Daniel Núñez dio por superado el neoliberalismo. Afirmó que Bachelet, comillas, pasará a la historia como la mandataria que lideró, superando el permanente boicot de la derecha, el proceso para dejar atrás al neoliberalismo y avanzar con reformas que han beneficiado directamente a miles de familias vulnerables y de sectores medios, ¿no? Bueno, esto es, digamos, lo que ha venido pasando objetivamente en los procesos políticos chilenos. Y no es de extrañar en consecuencia, aparte de las corruptelas en que han caído los socialistas neoliberales chilenos y la llamada anti-izquierda, digamos que, ¿para qué les voy a hablar de las corruptelas? Digamos, si aquí en México las conocemos, son buenos aprendices de lo que ha venido pasando históricamente también en el país, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos con que hay una dimensión que creo que hay que rescatar, de rechazo moral, ¿no?, a la clase dominante chilena y también a los partidos que han terminado por administrar el modelo neoliberal en Chile. Y en este contexto, digamos, habría que subrayar también lo siguiente, ¿no? Ciertas características muy peculiares que ha asumido el movimiento de protesta en las últimas semanas. Primero, es impresionantemente masivo. Hace 2 semanas en Santiago, cifras del gobierno, desfilaron 1.200.000 personas para una población de 6 millones, ¿no? Esto equivaldría en la Ciudad de México como a 8 o 10 millones de desfilantes, ¿no? Esa es la magnitud. Hoy día ha habido un paro nacional que también alcanzó una gran magnitud. El presidente Piñera, toda la gente ya pide que se vaya, ¿no? Fuera Piñera, ese grito que se extiende por todo el país. La última encuesta hecha por la derecha le da un 8% de aceptación. 8% de aceptación, ¿no? Pero los demócratas de la OEA, con toda seguridad, están tratando de evitar que Piñera se vaya, porque esa es la misión de estos debates como tal. Mejor ni acordarse de su apellido, ¿no? Bueno, también un movimiento que llama la atención porque ha sido duradero. Por las características que asumió en los primeros días, uno dice, son rabias que alcanzan una cima, pero
empiezan a bajar, pero no ha bajado. Hay todos los días manifestaciones, todos los días marchas, y se va radicalizando más y más las peticiones de este movimiento. En tercer lugar, yo diría, hay que recalcar el aspecto de espontaneidad visto como frescura, no en el sentido de sinvergüenzura, frescura en chileno es sinvergüenza, ¿no? Pero frescura en el sentido de vitalidad que ha asumido este movimiento, ¿no? Ciertamente la espontaneidad pura tiene algunos problemas que pudieran empezar a detectarse a la larga, pero lo que se ve es que la gente asume con frescura, con gran vitalidad, con gran capacidad creativa las luchas que empieza a dirigir, y va aprendiendo en el camino, va desarrollando nuevas peticiones cada vez más bien pensadas, cada vez más radicales. Ahora me parece que el punto central al cual está apuntando el movimiento es echar abajo la constitución, que es la constitución que dejó Pinochet, reemplazarla por una constitución más democrática, más afín a los deseos y afanes del pueblo chileno, ¿no? Miren, y en estos propósitos de justicia, de liberación, que uno no tiene más que admirar, ¿no?, por la frescura, la vitalidad que esto expresa, ¿no?, y sobre todo en gente como el que les habla, que tiene una larga militancia en la izquierda, pero ve que también es muy en la izquierda, que parece a veces haber perdido los ideales, ¿no?, que parece que de repente se nos olvidó en el camino que la principal lucha de la izquierda es para llegar a un mundo mejor, como decía el gran poeta alemán, traigamos los santos cielos a la tierra, ¿no? Y ese es el leitmotiv del socialismo y del comunismo. Si se nos olvida eso, estamos muertos. Y el gran valor de la experiencia chilena creo que justamente radica en se están recogiendo estos antiguos propósitos, estos antiguos ideales que nos han dado vida y calor a lo largo de la historia. Termino, ¿ya? Espera, dame medio minuto, ¿no? Pensé que eran 5, pero mi drama en la vida siempre ha sido ser muy rollero, ¿no? Bien. Justamente ayer anoche a una revista electrónica leí una carta que mandaba un trabajador, ¿no?, y que decía lo siguiente. Permítanme leer y con esto termino. Es una carta al director de un periódico electrónico. Dice, comillas: el comienzo de un nuevo Chile donde los plebeyos escriban sus propias leyes y rompan las cadenas que lo tienen prisionero de la Constitución fascista de 1980, aprobada por 3 generales y un almirante. Eso es lo que estamos viendo en Chile, dice. Y agrega: nada va a ser igual. Los parlamentarios, ojo mexicanos, van a tener una dieta de 10 sueldos mínimos. Los jueces de las altas cortes serán elegidos por sufragio universal. La Cámara de Senadores será solo un mal recuerdo. Una nueva organización del orden, se refiere a la policía, será creada, porque el cuerpo de policía chileno resultó ser una organización que terminó matando, torturando y sacándole los ojos a los chilenos de a pie. Termina: Chile al fin va a ser de todos los chilenos y no del que tenga más. Ese yo diría es el gran mensaje del movimiento popular chileno en estos momentos. Gracias. Son las circunstancias y te agradezco muchísimo, José. En Chile, en Santiago, tenemos una librería que cerró durante la dictadura y en el lugar donde está, que está a unos cuantos metros de la Moneda, ACES, el Ministerio de Defensa, está lleno de armerías. Y durante el tiempo que el Fondo de Cultura Económica estuvo cerrado en Chile, ese fue un centro de entrenamiento. Y desde ahí
allá había un campo de tiro. Tuve que ir porque en nuestro trabajo tenemos, como es una empresa, nuestro Fondo de Cultura Económica, hay que ir a cada país a firmar los cambios de los directores y los accionistas y tal. Y eso me permitió estar ahí y caminar alrededor por una calle en la que los ladrillos, unos ladrillos azules muy parecidos a los que hay en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico, hay una donde había, por ejemplo, una placa de una mujer Maturana, de apellido Maturana, del mismo apellido de este gran científico chileno, que había sido asesinada en ese mismo lugar. En esa calle, que es una pequeña calle que está atrás del hotel donde me tocó estar, había cientos de placas de gente que había sido asesinada durante la dictadura de Pinochet. Y vaya que se siente el peso de la placa y de caminar por ahí. Y fue hace muy poco. No lo hubiera uno creído que semanas después pudiéramos estar en la circunstancia en la que estamos. Y, en fin, te agradezco muchísimo. Tus palabras por ahí creo que van a poner algo más. No se pudo. Queríamos ponerles algo que seguramente ya vieron, que ha habido momentos muy dramáticos en los medios, en las redes, en los que lo que sucede con la velocidad de la imagen es que nos sorprenden, nos rebasan, los vemos y los olvidamos. Pero hay momentos muy particulares, muy impresionantes, como la gente en el metro en París, unos chilenos que se pusieron a cantar allí. No en el aeropuerto o en el metro, ya no lo recuerdo. Sí, vamos a intentar ahorita pasarla. Y en fin, ha habido momentos de esa naturaleza en el mismo Santiago, un concierto fabuloso de músicos, otro concierto no concertado, digamos, o no sé cómo decirlo, de músicos en todo el mundo, de músicos chilenos que fueron interpretando la misma pieza y que fueron manifestándose por lo que estaba ocurriendo. No nos queremos abrumar porque estamos todos abrumados con lo que todos vemos en las redes todos los días de lo que pasa en Chihuahua, en Chile, en Ecuador, en tantos lados, que bueno, pero si podemos ahorita lo pasamos, si no, nos vamos al Ecuador y me da muchísimo gusto decir que está aquí con nosotros Galo. Bienvenido, Galo. Bienvenido. Pues te cedo la palabra. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Marco, y a Paco Ignacio. Cuando teníamos la cercanía con el compañero Rafael Correa, me decía, cuando yo era su secretario particular, y había dirigido también la unidad de discursos, la llamábamos unidad de discursos porque era solo yo. Me decía, ¿a qué se debe que para acceder al discurso político siempre te atraviesa la literatura? Y yo le decía de la misma manera que tú no puedes dejar de hablar de economía, porque venimos de allí, nacemos de allí. Y me dijo, dame dos argumentos.
Le dije, el primero sería aquello que Aristóteles decía, que la poesía es más exacta que la historia. Y la segunda, donde ya te golpeo directamente, una declaración de Federico Engels que decía que él aprendió más economía política en las 92 novelas de Balzac que en todas los escritos de la época. Así que me van a aceptar, ya que tengo el micrófono, que los invada con algunas imágenes. Y además estamos en la Rosario Castellanos, entonces hay que hacer un homenaje, por supuesto. Yo no suelo ser muy seguidor de los tweets, porque a veces hay mucha reducción del pensamiento, pero hay algunos que expresan en una sola frase momentos fundamentales de la moral y de la historia. Por ejemplo, hoy leí uno que me parece muy importante tratándose de los sucesos bolivianos. Decía, este momento, el presente, se divide entre morales e inmorales. Y creo que ahí se centra lo que ha sucedido esta última semana en La Paz y en las demás ciudades bolivianas. Como siempre juego con estos valores de las palabras, yo decía entonces, recuperando el título de una obra de un gran compañero, extrañado amigo y maestro, que vivió y fue profesor muchos años en México, en la UNAM, Agustín Cueva. Él escribió Entre la ira y la esperanza. Y tomando entre la ira y la esperanza, yo diría que así podemos caminar entre Moreno y Morena, por ejemplo. ¿Qué es lo que ha sucedido en Ecuador? La regresión de los derechos en solo 2 años. Yo le decía a Giovanni Porzio, un periodista italiano que estuvo hasta hace un momento aquí, que en 2 años han sido capaces de destruir una construcción de 10 que, con las falencias humanas del caso, sin embargo, había permitido que los índices de pobreza, especialmente en el agro y en los Andes, y además el coeficiente Gini, haya cambiado sustancialmente para el Ecuador. ¿Qué teníamos entonces, o qué tenemos como afrentas a esos 10 años? Observemos. Cuando llegamos al poder, es mucho decir eso, creo que al gobierno nada más. Cuando llegamos al gobierno, las empresas petroleras se llevaban el 80%, y desde 1972 el Ecuador ha vivido sobre la base del petróleo. Rafael Correa dijo entonces, para empezar la negociación vamos a cambiar los porcentajes. Ya no será el 20% para el Estado, sino el 99%. Ahí empecemos a discutir. 4 empresas se fueron inmediatamente y otras 5 se quedaron con el 80-20, 80 a favor del Estado. La reflexión inmediata fue, es decir, que siguen ganando a pesar de eso. ¿Cuánto ganaban antes? Hoy se ha hecho una regresión de aquello. Quizá la afrenta mayor es haber entregado a la policía británica, haciéndola ingresar a nuestra embajada, a Julian Assange. Hoy se permite que en las Islas Galápagos se reabastezcan los aviones norteamericanos. Se ha destruido la UNASUR y se intentó dinamitar incluso la estatua de Néstor Kirchner. Sabíamos que no nos iban a perdonar el decreto de salida de la base norteamericana de Manta, por supuesto que lo sabíamos. Y por eso luchamos porque haya una continuidad que desgraciadamente, como ya lo mencionó José, ha sido truncada por la mano de la traición. ¿Qué tenemos hoy? La gobernadora de Pichincha, que sería el caso de la prefecta Paola Pavón, que ganó las elecciones libres y que no se imaginaron jamás que a pesar de toda la proscripción y persecución podíamos ganar, ha sido encarcelada. El secretario del Movimiento Revolución Ciudadana, encarcelado.
7 compañeros, incluyendo la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, asilados en la Embajada de México. No es bueno que la belleza esté desamparada, decía Rosario Castellanos. Y por eso le agradecemos, más allá de la belleza, el amparo que México les ha otorgado a nuestros queridos compañeros, así como yo, por primera vez, agradezco la fraternidad con que una familia de argentinos mexicanos me ha dado el cobijo y se encuentran aquí, Modesto López y Marta Desea, que han sido padre y madre para nosotros. Entonces la pregunta de siempre es ¿cómo les pudo ocurrir esto? ¿Cómo pudo pasar? Y la respuesta es muy sencilla y Rafaela la dijo la semana pasada en el Museo de la Ciudad. Quizá la candidez y la fe son culpables, pero obviamente el traicionado no es el que tiene la culpa, sino el traidor. Se ha escrito 1800 años sobre la naturaleza de si Jesús era hijo de Dios, cómo pudo no prevenir, no advertir, o lo advirtió y lo quiso así, de que exista un Judas en la historia. Pero el caso es que ese Iscariote, llamado así porque traía la sica consigo, es decir, el puñal para matar, en medio de las asambleas populares, apareció y ahí está su efigie. Y hay, por ejemplo, un extraordinario cuadro de un que se semeja los dos maderos, el de la crucifixión de Jesús y como ramificación de ese madero, el árbol en el que se ahorcó Judas. No se puede prever eso. México no pudo prever ni a Santana ni a Victoriano Huerta. Leopoldo Lugones en Argentina firmó el origen del Partido Socialista junto a José Ingenieros, ¿no es cierto? Y en 1930 dijo: es la hora de la espada para derrocar a Irigoyen. Gabriel González Videlas hizo acreedor quizá al poema más tremendo de Pablo Neruda, por haber traicionado tras la elección de 1948 al pueblo chileno. José Carlos Marietti escribía en Lima, enfermo, sin pierna, que cualquier comunicación se la haga al señor compañero y segundo secretario del Partido Comunista del Perú, Eudosio Ramírez, quien ya para entonces era agente norteamericano. Él murió aquí, en Tlatelolco, en México. Así podemos nombrar y nombrar los traidores. Lo que pasa es que vivimos lo que Lilian Herman llamó el tiempo de los canallas. Ahí está Sánchez Berzaín, uno de los grandes culpables del golpe de Estado. Él vive en Estados Unidos y ha sido agencioso en el trabajo para derrocar a Evo Morales. Y junto a él está trabajando Alberto Montaner, que incluso, imagínense ustedes, se robó el título del libro de Lilian Herman llamado El tiempo de los canallas, el tiempo de canallas. O sea, ni siquiera creatividad. ¿Por dónde pasa todo esto? Ahora, para hacer referencia a una analogía que ojalá pudiera ser significativa desde la literatura, tú nombrabas, querido embajador, al militar que le pidió la renuncia, general, ¿no? Bueno, ese tiene apellido Calimán igual que el hombre increíble. Y resulta que Williams Calimán, ¿no? Sí. Williams Calimán. Pero Calimán, que nunca traicionó al pequeño Solín, yo me acuerdo en la radio. Sin embargo, decía: no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Todopoderoso. Él se refería, sin duda alguna, por la naturaleza del escrito a Buda. Aquí la voluntad del Todopoderoso es Trump, y vemos que no se mueve una sola hoja sin que el imperio determine. Y a la izquierda, el compañero chileno decía: los que hemos caminado tanto y tan largo por la izquierda, a veces no se nos cree cuando usamos los mismos vocablos y las mismas palabras. Cuando decimos imperialismo, yo tenía un ex amigo, por supuesto, que me decía: mucho jodes ya con eso. Y entonces yo le decía: ¿te parece mejor pentagonismo, como decía Juan Bosch? O sea, el que explota a los demás y a su propio pueblo, como lo dice Sanders, Jameson, como lo dice Moore,
Eso es lo que estamos efectivamente por los traidores, al servicio del imperio, como fue en Roma, y por lo tanto al fascismo, que tiene otras características del corporativismo de Mussolini. Sin embargo, hay que sumarle este elemento determinante que es la traición. Yo fui a Oaxaca, fui hace poco a Colima, y afortunadamente en el poco recorrido que hago desde que estoy aquí, no he encontrado ni una estatua ni una calle con el nombre de Victoriano Huerta. Me alegra tanto que México se haya reconocido a sí mismo en esa censura. Pero hay tanta rabia a veces frente a todo lo que nos sucede. Hoy mismo en la mañana o ayer en el desayuno pensábamos, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Cómo va a ser la salida? Y a mí se me ocurría entonces, hoy tarde, cuando caminaba hacia acá, que tal vez no haya más opción que la que planteó aquel asturiano que atentó contra la vida de Franco, que intentó atentar contra la vida de Franco, y decía, yo he comprado un fusil con mira telescópica de larga distancia, le voy a disparar a Franco, y así podré hacer honor a esa palabra para que a mí sí se me diga que he sido un francotirador. Gracias. Muchísimas gracias. No se me desespere porque ya estamos a punto de dar la vuelta a la hoja, pero sí queremos pasarles en 2 minutos algo. ¿Me oyen? El pueblo unido jamás
así nos llegan todo el tiempo, todos los días, mensajes, videos. Eso está pasando. Vamos a ceder la palabra a Patricia Zapata. Yo creo que cerrarás y después vemos si estamos hartos de estar aquí, si queremos conversar, si lo que sea, pero por lo pronto, por favor. Bueno, gracias Marco, gracias a Paco por esta iniciativa. Creo que el hablar de lo que está pasando siempre nos lleva a procesos reflexivos que nos ponen en otras condiciones. Yo voy a hablar un poco de una región que ahora en este momento no está tan convulsa comparada con los países andinos, que sin embargo en los últimos tiempos también ha tenido sus momentos, que es Centroamérica, que es la zona donde yo trabajo, y que no tenemos que olvidar que responde totalmente a la lógica que planteaba Alejandro Abad respecto a ser el patio trasero de Estados Unidos. Centroamérica también ha jugado un papel en ese sentido, dentro de esa lógica y con esas claves, ¿no? De ahí es que surgen hace años los movimientos armados y las guerras en Centroamérica, que si bien responden a una lógica de contextos internos sumamente complejas, sumamente excluyentes y sumamente represivas, también surgen bajo la lógica de la lucha del imperio contra el comunismo. O sea, creo que eso es la lógica que da las guerras y que también ha dado en toda la época de la posguerra lo que ha sucedido en Centroamérica. En Centroamérica hemos visto en los últimos años distintos procesos. Hemos visto el ascenso al poder de quienes fueran en otro momento los movimientos revolucionarios, tanto en El Salvador como en Nicaragua, y que sin obviar todas las disputas y las contradicciones que se dieron, también hay que decir que significaron un peligro geopolítico, un peligro político y también un peligro económico para los intereses de Estados Unidos, sobre todo por la alianza que se estaban haciendo con los países de los llamados BRICS, y porque cómo se atrevían estos pequeños países a desafiar al imperio, haciendo alianzas con quienes le están disputando la hegemonía y le están disputando el control del mundo a los Estados Unidos. Centroamérica sigue teniendo este peso en América Latina por la posición en la que está, porque pretende ser como la barrera de contención de los Estados Unidos y se encuentra en una situación muy compleja. En Centroamérica tenemos dos de los países más violentos de América Latina, con Honduras y con Guatemala, y con estados muy complicados. En Honduras, después del golpe de estado, vemos que hay una crisis cíclica que sigue y sigue, que cada vez tiene como nuevos rostros. Ahora se desmantela toda la alianza de la gente del gobierno con el narcotráfico, y no vemos como una salida ni a la criminalización, ni a la violencia, ni a la inseguridad. El problema de Guatemala es más o menos el mismo en términos de violencia y de inseguridad, y nos encontramos hace unos años con la caída producto de diversos elementos de un gobierno encabezado por un militar vinculado a la represión en Guatemala, que se creyó que había caído solo por manifestaciones sociales multitudinarias, y que sin embargo tendríamos que hacer un análisis un poco más concreto, un poco más profundo, para entender que Otto Pérez Molina en Guatemala no cayó solo por estas movilizaciones, sino también porque había dejado de ser funcional a los intereses de los Estados Unidos. En esta lógica también nos encontramos con cosas que estamos viendo en otros países, pero que es importante decir que en Centroamérica tienen una historia. Este surgimiento de los fanatismos religiosos que ahora se ven en Brasil, que se ven con mucha claridad con lo que ha sucedido con Evo, es una historia también que tiene trayectoria amplia en América Central. Recordemos que la introducción
de estas teorías y de estas lógicas tuvo que ver con lo que sucedió en los conflictos armados y cómo la Iglesia Católica había iniciado un proceso de acercamiento con la gente frente a las atrocidades que se estaban cometiendo, y cómo había surgido con mucha fuerza la teología de la liberación. Y estas iglesias fueron insertadas en Centroamérica un poco para hacer contrapeso a esta teología que se había puesto del lado de los sectores más pobres, más vulnerables de eso. En Guatemala están, en Costa Rica están, incluso hace 2 años que fueron las elecciones generales en Costa Rica, hubo el candidato que llegó a la segunda vuelta, era también un representante de los sectores más fanáticos de estas iglesias, y extrañamente es el pueblo tico, que es un pueblo que por muchos años ha sido visto como la Suiza de América Central, como el país más distante de sus hermanas centroamericanas, sale a las urnas a decir que no a este fanatismo. Si les funcionó o no les funcionó es como otro debate. Hoy Costa Rica se enfrenta a otra situación. El gobierno no logró como responder a las expectativas que se habían puesto, y la vemos cada vez más cercana a los niveles de pobreza y de exclusión de los otros países de América Latina, de América Central. Pero a lo que voy es que son cosas que siguen estando presentes, que atraviesan toda la región, que no son exclusivas y que se constituyen en un riesgo para los movimientos progresistas, sobre todo para los movimientos sociales. En Centroamérica estamos también viviendo una situación muy grave de criminalización del movimiento social, de criminalización y judicialización, pero también de represión selectiva. O sea, en Guatemala el año pasado hubo una cantidad de defensores de derechos humanos asesinados, lo mismo incluso durante la campaña electoral. En Guatemala acaban de la presidenta, es un personaje de la derecha más recalcitrante del país, un defensor del modelo neoliberal, lo cual, después de tener a un cómico como fue Jimmy Morales, nos habla de, no sabemos muy bien qué va a pasar. Yo creo que peor que Jimmy Morales, sobre todo por su incapacidad y por su ineficacia. Es complejo, pero Yamatei lo puede ser. Pero creo que es importante algunas cosas. En Guatemala, en estas elecciones, la cuarta fuerza política es un movimiento indígena, radical, antisistémico, que se logró posicionar en un país que, recordemos, es un país con una sociedad profundamente conservadora, muy racista y muy clasista. Que sea este movimiento quien se logra posicionar como cuarta fuerza, también nos habla de un hartazgo en los movimientos que fácilmente podría explotar con facilidad. La pérdida del poder del FMLN en El Salvador también pone como otras claves para Centroamérica, aunado a lo que sucede en Nicaragua, que no se ve todavía cuál será como el desenlace final de la crisis de abril de 2018, donde, si bien es cierto, no se pueden como obviar los errores cometidos, no se puede obviar la represión que hubo, los enfrentamientos, también hay que decir que había un profundo interés de los Estados Unidos en derrocar al gobierno de Daniel Ortega, porque Daniel había dejado de ser funcional a los intereses estadounidenses. Entonces, vemos como una Centroamérica muy, muy compleja y con situaciones de pobreza y de exclusión. Es realmente grosera la situación de exclusión y de pobreza que se vive en Centroamérica. Eso nos va dando fenómenos como los que vemos después de miles de hondureños que pasan arrastrando a guatemaltecos y a salvadoreños, caminando en marchas de días, intentando atravesar México para llegar a los Estados Unidos, en una cosa que generó una crisis humanitaria muy, muy importante. Entonces es complicado. Mientras el péndulo en América Latina se mueve un poco a los progresismos, en América Central tenemos un retorno hacia las opciones más de derecha,
Y esto complejiza porque nos pone como en disyuntivas. Creo que es importante decir que si bien han habido picos en estos movimientos, la crisis de Nicaragua, lo que ha sucedido en Honduras, de la gente defendiendo la imposición en las elecciones o las manifestaciones multitudinarias que hubieron en Guatemala, esto no ha logrado trascender, quizá desde mi humilde opinión un poco, porque no se ha transitado hacia movimientos organizativos un poco más sólidos que trasciendan las crisis que se han presentado. Entonces yo creo que eso es como algo muy importante y que tendríamos que estar viendo, porque tenemos que encontrar los puntos y las claves en donde está la fuerza y las posibilidades y las potencialidades para las fuerzas progresistas en la región. Quisiera también mencionar, porque es otro país de mi ámbito de trabajo, la situación de Cuba, que sigue resistiendo los embates de el imperialismo, que sigue resistiendo el bloqueo y que además cada vez se agudiza más. O sea, hay una hazaña contra esa pequeña isla que con la llegada de Trump se ha agudizado mucho, y nos encontramos ahora en Cuba en un transitar complicado, porque por un lado es un país que está tratando de defender los grandes logros que el proceso revolucionario ha tenido para la sociedad cubana, pero que por otro lado está luchando por insertarse en un mercado global y en un mundo cada vez más complejo y más cruel, que le pone como mucho más encrucijadas, ¿no? Con un bloqueo brutal. O sea, este semestre se anunció en Cuba una crisis de transporte severa, porque los buques en los que estaban pretendiendo llegar el petróleo se les impusieron unas multas millonarias, buques que no eran de Estados Unidos, pero Estados Unidos les impuso multas millonarias y se tuvieron que retirar y no llegaron a Cuba. ¿Cómo enfrentar todo esto? Tendríamos que entender cuál es el enemigo común que se está enfrentando a las fuerzas progresistas para poder actuar como en esa consecuencia. Yo creo que estar reunidos hoy aquí hablando de todos estos procesos que se están viviendo en el sur de América y ver América Central nos llama a repensar la solidaridad, repensar el internacionalismo, para entender que América Latina tiene unas grandes potencialidades. Por eso también es tan peligroso lo que sucede, por eso para los Estados Unidos es central, pero que es necesario como articulaciones que nos permitan ir más allá de las realidades locales que tenemos en los pequeños países que somos. Yo vengo de una región donde los países son economías muy pequeñas, que además son muy competitivas entre sí. En Centroamérica todos producimos más o menos lo mismo, y donde el modelo neoliberal, la aplicación del modelo neoliberal ha sido brutal, sobre todo por la necesidad de la extracción de los recursos, que es la gran riqueza que tiene esta región, que no la distancia de México y no la distancia de otros países de América del Sur, pero donde creo que tenemos que encontrar una alternativa, porque no es posible seguir con estos niveles de desigualdad. Solo para concluir quisiera darles algunos datos. En mi país, cerca del 60% de los niños menores de 6 años viven con desnutrición extrema. Hay comunidades y hay municipios donde la pobreza alcanza al 99% de la población. Con esas condiciones, ¿qué hacemos y cómo hacemos? Y creo que tenemos que hacer grandes reflexiones y sobre todo transitar a una praxis mucho más integradora, que permita confrontar el modelo, pero sin perder de vista que la justicia y la equidad son indispensables para que nuestros países puedan sobrevivir. Muchísimas gracias, Patricia. Son